Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Hay muchas caras conocidas, aunque no pongan las cámaras. Si ponen las cámaras un ratito, charlamos antes de empezar, esperando un poco que llegue el resto de la gente que se anotó. Gracias, Adrián, por encender. Albano, qué bueno. Hola, ¿qué tal? Lucas, Ramiro, ¿cómo andan? Muy bien. Buenas. Lucre. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Hola, Lucas. Hace mucho que no te veía. Si te parece, Marcelo, podríamos ir empezando, pues ya se Adelante, empezó Mariel. a grabar Sí. la reunión. Bueno, como dijo Marcelo, realmente hay muchas caras conocidas. Les doy las buenas tardes y la bienvenida. Pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mariel Pirovani y soy la vicedecana de la FIC, secretaria de Ciencia y Técnica también. Y bueno, hoy tengo la satisfacción de darles la bienvenida a otro encuentro. Sabrán algunos quizás que ya hubo un primer encuentro organizado por la FIC con el programa de inteligencia estratégica y tecnológica que conocemos nosotros como PIET, que depende de la Facultad de Ingeniería Química, pero que también está integrada al área de formación tecnológica del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación, como le llamamos nosotros, el CETRI Litoral. Bueno, este encuentro, que es una sucesión de 4 charlas, tiene un título de difusión que dice Construir futuro en escenarios colaborativos. Y es muy ilustrativo de lo que estamos convencidos que debemos encaminarnos. Es decir, son herramientas que nos ayudarán a la innovación, tanto para la investigación como para la transferencia. Esto son nuevas metodologías de gestión de la innovación, de inteligencia estratégica y de gestión de la información para la toma de decisiones inteligentes. Entonces yo creo que nada mejor que mostrar resultados, dicho entre comillas, para facilitar la impregnación con todas las ventajas y con todas las oportunidades que dan algunas de estas herramientas, o todas este tipo de herramientas. Y por esto es que hoy Marcelo Grabois, responsable del PIET, junto a Liliana Santiago y Osvaldo Espontón, investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos, de la FIC, y Alejandro Regro de Cebes, también del PIET, van a presentar su trabajo titulado Estudio Prospectivos de Nanoalimentos para Alimentos Funcionales, y a quienes la Facultad de Ingeniería Química les agradece profundamente su generosidad de compartir. Dicho esto, les dejo como recomendación a los que no estuvieron presentes en el primer encuentro, que se encuentra disponible en la web de la FIC, el primer encuentro, para que lo puedan disfrutar también. Adelante, Marcelo, y muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Los agradecidos somos nosotros. Yo ahora voy a compartir pantalla y así compartimos una presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, te decía, muy agradecidos a la facultad, a la universidad, a vos, Mariel, que has organizado esta movida, este ciclo, que estamos disfrutando muchísimo. Hoy charlábamos con el equipo y tenemos para hablar como 2 horas. Y yo le digo, bueno, no los podemos atar 2 horas aquí con nosotros, pero nos gusta mucho lo que tenemos para contarles y bueno, esperamos poder hacer una síntesis para no aburrirlos. Y
les pido que vayan anotando las preguntas, las consultas, las sugerencias, las ideas que vayan generando nuestra presentación. Así al final hacemos un debate y un intercambio sobre estas ideas, ¿eh? Bueno, aquí estamos los que vamos a presentar hoy este trabajo. Liliana Santiago y Osvaldo Espontón son los científicos investigadores del ITA, que es el Instituto de Tecnología de Alimentos de la FIC, con una trayectoria increíble en desarrollos tecnológicos para la industria de alimentos. Y Alejandro y yo, que formamos parte del PIET, y venimos trabajando ya hace muchos años en estos temas de inteligencia estratégica. Bueno, el programa, el PIET, como bien decía Mariel, ya lo empezamos a presentar en la primera charla del ciclo. Está el video subido, así que a aquellos que les interese un poquito la historia y cómo está constituido el PIET, pueden ir al video original. Hoy les voy a contar que el PIET está basado en la gente, en las personas, en nosotros, en los que lo formamos. Es multidisciplinario. Hay ingenieros, hay filósofos, hay economistas, hay especialistas en investigación social, diseñadores industriales. La verdad que es un grupo multidisciplinario muy disfrutable. Y hoy les voy a contar muy brevemente qué hacemos en el PIET. El PIET se creó en el 2013 y tiene dos patas, una académica y otra operativa. La pata académica para nosotros es fundamental, y hoy estamos aquí en este ciclo cumpliendo funciones en esta rama de la actividad del PIET, que es la de formación de profesionales. Y hoy la idea no es formar, sino es compartir todo el trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, tenemos un posgrado que ya les voy a contar enseguida de qué se trata. Dictamos cursos de grado. Hemos organizado con Mariel y con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad una serie de seminarios y capacitaciones para investigadores. Desde el 2003 que venimos formando alumnos en búsqueda de patentes. En el 2003 abrimos el programa de documentación tecnológica, y bueno, Alejandro nos acompaña desde ese momento, ¿no? Y bueno, para nosotros lo más importante de nuestra actividad sin dudas es formar profesionales en estas técnicas de inteligencia estratégica, y para eso estamos permanentemente organizando actividades en este sentido, ¿no? Y por último, en lo académico tenemos un grupo de investigación, y bueno, de investigadores duros de ingeniería nos hemos saltado a realizar investigaciones sociales, en temas sociales, ¿no? Y lo último que estuvimos trabajando y que hemos tenido unos resultados muy alentadores es sobre técnicas estructuradas de construcción colectiva de escenarios futuros. Y si ustedes si miran las fotos detenidamente, aquí estamos en un evento, en un curso que organizamos con Marta Pailet para la gestión de la FIC y para todo el PIET, sobre estas técnicas que incluyen WordCafé y la pecera. Son técnicas de construcción rápida y de diálogo estructurado, ¿no? La verdad que estamos muy entusiasmados porque la información secundaria, la que manejamos con patentometría y bibliometría, de poco sirven si uno no complementa esta información, que es esencial para los estudios prospectivos, pero no cumple con todos los requerimientos de un escenario futuro si no se trabaja profundamente en información primaria, que es la información que surge de los actores, de los que saben, de los que padecen, de los que están, las personas que están involucradas en los procesos tecnológicos que estamos estudiando. Y en lo operativo, hemos aprendido a hacer estudios prospectivos, estudios de inteligencia estratégica, en este caso con grupos de investigación y desarrollo, como el que vamos a presentar hoy, para
para escribir reviews o capítulos de libros o libros. Estudios de contextos tecnológicos para la selección de proyectos de investigación, eso también hemos trabajado mucho en el equipo. Estudios prospectivos para gobiernos e instituciones. Y como charlábamos previamente, en nuestro equipo hacemos permanentemente testeos de motores de búsqueda de información tecnológica y hay mucha oferta en el mercado. Y bueno, siempre estamos buscando nuevos y viendo cómo evolucionan los más tradicionales. Les decía que, como para mostrarles algo, un punto resaltado de cada una de las áreas donde trabajamos, este curso de posgrado de Inteligencia Tecnológica en Actividades de Investigación y Desarrollo, iniciamos el 20 de agosto la 7ª edición. Muchas de las personas que nos acompañan ya han participado de este curso, y no sé si se han divertido y han disfrutado tanto como nosotros que lo dictamos, pero me parece que sí, porque es un espacio de debate y de construcción de conceptos relacionados a la gestión de la innovación y a la transferencia de tecnología, que la verdad que nos gusta mucho. Bueno, los que no lo hicieron todavía están invitados. Y desde lo operativo, bueno, en el 2012 terminamos un estudio prospectivo de agroindustria que abrió muchas puertas y nos equivocamos mucho. Fue el primer estudio prospectivo de gran envergadura que se hizo en el país. Se consultó a más de 1.200 profesionales para hacerlo. Estuvimos como 2 años trabajando junto con el INTA. Y eso, la verdad que una de las cosas más importantes que tuvo es que nos formó para, bueno, en el 2013 abrir el pie, y en el 2014 empezamos con el curso de posgrado, ¿no? Y entre los estudios operativos que hicimos, uno de bioplástico que presentamos ya y que está el video ahí para los que quieran enterarse de lo que se trata. En el 2017 nos contrató la provincia para hacer un estudio prospectivo del sector TICS. Y aquí, acá están mal las fechas, perdón. Este estudio lo vamos a presentar el 30 de septiembre. Va a estar Eduardo Matoso entre los participantes, él fue un actor principal en esto. Y ahí empezamos a estudiar todas estas técnicas de construcción colectiva que nos han impactado mucho en nuestra actividad cotidiana. Bueno, hoy estamos presentando, aquí está mal la fecha otra vez, hoy estamos presentando este capítulo que escribimos con el equipo de ITA, esta sí está bien, el 26 de agosto vamos a presentar este trabajo donde vamos a desarrollar muy en detalle lo que es la bibliometría aplicada a estudios tecnológicos. Ustedes saben que los que conocen de bibliometría, la bibliometría se usa para rankear a investigadores y a universidades o institutos de investigación. Nosotros usamos esas mismas herramientas estadísticas, pero con el objeto de estudiar tecnologías. Hacemos foco en la tecnología y usamos un estudio estadístico de papers, ¿no? Y aquí un ligerísimo repaso de qué es la inteligencia estratégica. Muy sintéticamente, es una disciplina que engloba diversas ciencias y tecnologías y herramientas que nos permiten generar, buscar, analizar, validar información para la toma de decisiones. Y hay un artículo de Joao Aguirre, de Colombia, que en el 2015 ya hizo un estudio bibliométrico analizando la potencialidad y qué es lo que estaba abarcando la inteligencia estratégica en ese momento. Hemos evolucionado un poco, pero la verdad que él sentó las bases de la definición y de muchas actividades. Y todo lo que se conoce como vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, está dentro de la inteligencia estratégica, y la prospectiva también, porque necesitamos plantear escenarios futuros para
hacer una planificación estratégica y poder organizar el trabajo de gestión de la innovación. Y la gestión de la innovación es una rama compleja, difícil, pero fíjense que hoy se está estandarizando la gestión de la innovación. Esto parece raro, pero es así porque hoy la innovación tecnológica es la principal fuente de recursos de los países y de las regiones y de las empresas. Y hasta hace algunos años era una actividad que estaba más relacionada con el inventor de taller que con una gestión seria, profesionalizada y de actividades inteligentes iteradas en el tiempo por parte de las organizaciones. Hoy ISO está sacando, bueno, ya la 56002 ya es una realidad entre nosotros desde el 2019, que es la norma de gestión de la innovación, y estamos trabajando en el Comité Internacional ISO en la norma internacional 56006, que es la norma de gestión de la inteligencia estratégica. O sea que todo lo que hacemos en el PIET está normalizado. O sea, no es fantasía ni es algo que hablamos que es del futuro. Esto ya es una realidad contundente en las grandes organizaciones, en algunas empresas pymes, y está desembarcando de a poco en las universidades, ¿no? Entonces, este ciclo tiene algunos objetivos, entre ellos comunicar y compartir que los estudios prospectivos, o sea, los estudios que nos permiten evaluar tendencias e imaginar o construir escenarios futuros, son necesarios para la selección de los proyectos de investigación y desarrollo, especialmente en nuestras casas de estudio, ¿no? Y las normas de gestión de la innovación plantean como uno de sus pilares fundamentales la inteligencia estratégica, conjuntamente con la creatividad, la gestión de ideas y la gestión de la propiedad intelectual. Esos son los pilares básicos de la gestión de la innovación. O sea, si uno gestiona y promueve la inteligencia estratégica, la gestión de las ideas, la creatividad y la gestión de la propiedad intelectual, logra optimizar enormemente los recursos que se invierten en innovación, justamente para que los proyectos de investigación que llegan a ser innovación, o sea que tienen impacto, puedan costar menos, o de que todos los esfuerzos que usamos para desarrollar nuevos productos y procesos tengan un impacto en la sociedad. Hoy vamos a presentar un trabajo que hicimos a partir de que varios integrantes del equipo de Liliana hicieron el curso de inteligencia tecnológica, el curso de posgrado, surge la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto y después de varias patentes, ¿no? O sea que el PIETS y el grupo de Liliana empezamos a trabajar juntos y bueno, vimos una sinergia ahí. Y bueno, empezamos esta charla por el final. El final del proceso fue esto, fue un capítulo de libro que se publicó ya hace varios años. Y ahora nuestra idea es entusiasmarlos para que usen algunas técnicas de la inteligencia estratégica para la selección de proyectos y para la continuidad de los proyectos y para que los resultados de investigación sean nuevos e inventivos. O sea, lo que nos permite la gestión de la información del entorno es investigar sobre temas que realmente nadie haya desarrollado antes, ¿no? Pero bueno, lo que les queremos contar es la cocina de este capítulo. Así que, Liliana, te paso el micrófono y nos presentás a tu grupo, a tu equipo y a la temática, ¿sí? Dale, de acuerdo, Marcelo. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Santiago, yo soy jefa del área de biocoloides y nanotecnología del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química. Agradecer a Marcelo por la invitación para dar esta charla y compartir algunas experiencias con ustedes. Y quisiera presentarles a mi grupo de trabajo,
El mismo está formado por 3 investigadores, Adrián Pérez, Osvaldo Espontón y yo, la doctora Flavia Vicentín como becaria postdoctoral, y tenemos 5 becarios doctorales. En nuestro grupo, además de hacer investigación, también hacemos servicios relacionados con el área de biocoloides y de nanotecnología, y nuestras principales líneas de investigación serían las siguientes. Si me podés pasar la transparencia. Sí. Un segundo. Ahí está, perdón. Sí. Abordamos en primer lugar el diseño de estrategias de nano y microencapsulación de agentes bioactivos, como pueden ser aceites y ácidos grasos esenciales, flavonoides, vitaminas, nutracéuticos, microorganismos. Estudiamos también sus características estructurales y fisicoquímicas, y también las características biológicas, como pueden ser las características antioxidantes, antimicrobianas, antidiabéticas y anticancerígenas. También tenemos una segunda línea de investigación donde estudiamos la estabilidad fisicoquímica de estos compuestos bioactivos durante el almacenamiento, vale decir, a distintas temperaturas y distinto AW, y en condiciones gastrointestinales, sobre la bioaccesibilidad y biodisponibilidad precisamente de estos agentes bioactivos encapsulados. Se aborda además el impacto de las matrices alimentarias, como por ejemplo distintos tipos de alimentos, pueden ser alimentos panificados, alimentos líquidos o alimentos tipo yogur, sobre las propiedades fisicoquímicas y biológicas de estos compuestos bioactivos que nosotros hemos nano o microencapsulado, y su efecto sobre la homeostasis del microbioma intestinal. Y en una gran tercera línea, lo que abordamos es el estudio de las interacciones de biopolímeros, como pueden ser proteínas y polisacáridos, en solución acuosa y en interfase fluida aire-agua y aire-aceite, y la aplicación de estas interacciones al diseño, desarrollo y caracterización de sistemas coloidales, que pueden ser tipo emulsiones, espumas y geles, que son las estructuras coloidales más utilizadas o que más se ven en los alimentos, y que también incorporan compuestos bioactivos. Y también estudiamos, diseñamos y desarrollamos sistemas coloidales basados en biopolímeros y tensoactivos de bajo peso molecular. Relacionado con nuestras principales líneas de investigación, para este año se propuso un curso de posgrado que es el diseño y caracterización de sistemas de encapsulación. Este curso de posgrado lo dictan algunos de los participantes de nuestro grupo, y además tenemos como invitado al doctor Gabriel Remondetto de la Universidad de Laval de Quebec, Canadá. Gabriel fue también un integrante del Instituto de Tecnología de Alimentos y que ahora se encuentra en Canadá. Este curso inicia el 30 de septiembre y bueno, las inscripciones se pueden hacer en posgrado de la Facultad de Ingeniería Química. Yo quería compartir con ustedes también algunos antecedentes que tenemos relacionados con la vinculación con el CETRI y, en primera etapa, y luego con el PIET. El primer antecedente que tenemos es un proyecto CAPES-CECIT que se nos adjudicó conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Campinas, relacionados al estudio de las propiedades funcionales, tecnológicas, fisiológicas, de las proteínas hidrolizados proteicos de amaranto. Como resultado de este proyecto surgió que teníamos un subproducto que era el almidón,
que era muy interesante, dado que el almidón de amaranto tiene un tamaño muy pequeñito, es de 1 micrón aproximadamente, y es de interés en la industria farmacéutica y la industria cosmética. Entonces, dado que vimos que era muy interesante, se nos ocurrió presentar una patente. Nos vinculamos con el CETRI, hicimos todas las búsquedas relacionadas y presentamos la patente. A partir de ese almidón, que en realidad, modificándolo químicamente, tenía propiedades muy interesantes, y también de la vinculación con este grupo de la Universidad de Campina, que era un grupo que trabajaba en encapsulación de compuestos bioactivos, y por las búsquedas que realizamos para redactar esta patente, nos empezaron a surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles eran los tipos de nanoestructuras más utilizadas en alimentos? ¿Cuáles eran las principales aplicaciones de la nanotecnología en alimentos? ¿Cuáles eran los compuestos bioactivos más comunes? Para poder definir estas preguntas o respondernos estas preguntas, nos tenemos que poner un poquito de acuerdo en algunas definiciones. Cuando se modifica una dimensión, al menos una dimensión de un material, hasta el tamaño nanométrico, vamos a ver que todas las propiedades, ya sean mecánicas, ópticas, magnéticas o térmicas, se cambian en forma abrupta. Lo que ocurre es que es bastante controversial definir cuál es la escala nanométrica. Entonces, en el 2004, primero el límite inferior era 0,2 nanómetros y el superior 100 nanómetros. Ya en el 2007 se planteó que el límite inferior era 1 nanómetro y el superior 100 nanómetros. Y en el 2011 se plantea que un nanomaterial iba a ser aquel en el cual, ya sea natural o manufacturado, las nanopartículas cumplían con lo siguiente, o sea, el 50% de esta partícula tenía que tener un tamaño entre 1 y 100 nanómetros. O sea, acá ya se limita o se pone otra condición, que es que el 50% de las partículas tenía que tener ese tamaño, porque si no, en algunos casos había un 1% de partículas que tenían ese tamaño y las otras eran mucho más grandes. En el área de alimento en particular, el límite superior puede ser más flexible, se admite hasta 200 y 300 nanómetros, no en las otras áreas. Otra cuestión interesante, importante, es diferenciar nanociencia de nanotecnología. Nanociencia estudia los fenómenos que manipula materiales a escala atómica, molecular y macromolecular, mientras que en la nanotecnología se diseña, se caracteriza y se produce las nanopartículas. O sea, eso es fundamental, ponernos de acuerdo en estas definiciones. Bueno, vimos que las estructuras más utilizadas en la encapsulación de compuestos bioactivos en alimentos eran las estructuras basadas en lípidos y surfactantes, estructuras basadas en polisacáridos, y también algunas estructuras que se basaban en proteínas. Como nosotros teníamos un background importante en propiedades funcionales de proteínas y polisacáridos, empezamos a trabajar con nanopartículas basadas en proteínas, nanopartículas basadas también en polisacáridos, y algunas nanopartículas basadas en lípidos y surfactantes, como eran las nanoemulsiones y las micelas. Bueno, el tema era qué íbamos a encapsular y por qué los íbamos a encapsular. Entonces surgió que había una gran cantidad de compuestos bioactivos que eran de origen vegetal, de origen animal, podían provenir de hongos o de bacterias, como los polifenoles, fitoesteroles, terpenoides, polisacáridos, carotenoides, tocoferoles, triterpenos, alcaloides y ácidos grasos poliinsaturados. Esto, en realidad, todos estos compuestos bioactivos se encuentran en los alimentos naturales. Pero, ¿cuál es el problema? Que en estos alimentos muchas veces se encuentran en baja concentración y nosotros tendríamos que consumir una gran cantidad de alimentos para que estos compuestos bioactivos tengan una acción biológica sobre nuestro organismo.
El otro inconveniente es que muchas veces durante la digestión en el tracto gastrointestinal, estos compuestos se ven modificados, entonces una vez que llegan al intestino no pueden cumplir su acción biológica. Entonces una estrategia era extraerlos, pero el inconveniente era que la mayoría son hidrofóbicos y nosotros lo queremos incluir en alimentos que en la mayoría de los casos son en fase acuosa. Entonces teníamos un problema, no eran solubles, no, además son muy inestables a la luz, a la temperatura y también a la presencia de oxígeno. Y como ya comenté, en muchos casos no son hidrofóbicos. Entonces, la estrategia que se plantea para estos casos es nano o microencapsular estos compuestos y luego incluirlos en un alimento. Por eso hablamos de nanoaditivos. A partir de todo esto surgieron otros proyectos, como encapsulamos ácido graso poliinsaturado proveniente de aceite de lino y de aceite de pescado. Y con esto nos dimos la cabeza contra la pared, porque luego que desarrollamos el know-how a nivel laboratorio y luego a nivel piloto, quisimos patentarlo, pero nos dimos cuenta cuando presentamos el FDRI que no tenía la innovación necesaria, entonces no lo pudimos patentar. Ahí surgió el tema de que veníamos trabajando al revés, porque a nosotros se nos ocurría un tema interesante y nos poníamos a trabajar, a hacer experiencia, teníamos los resultados y cuando lo queríamos patentar no podíamos. Siempre tuvimos una visión de patentarlo, dado que, bueno, trabajamos en primer lugar con el ingeniero Andrich, que es un gran docente y además un gran tecnólogo, y bueno, yo soy ingeniera química de base y a mí me gustaba ver un poco los resultados aplicados. Bueno, a partir de esto y de todas las búsquedas que realizamos sobre la microencapsulación de estos compuestos, surgieron otros proyectos. Y ya al nivel nano, o sea, surgió un proyecto de estrategia de nano y microencapsulación de agentes bioactivos que eran relevantes para la salud humana, y también se nos adjudicó un PICT relacionado con el estudio de las propiedades estructurales y biológicas de nanos complejos formados por albúminas y compuestos bioactivos lipofílicos. ¿Qué es lo que pasa? Estos compuestos bioactivos encapsulados podían servir como una estrategia para prevenir ciertas enfermedades. Hoy en día es sabido que para atacar las enfermedades como el cáncer y como también la diabetes, se trata de utilizar múltiples estrategias. Y una de esas estrategias es la prevención. Entonces, al hacer nanoaditivos para incluir en alimentos, nosotros nos estábamos embarcando en la estrategia de prevención. Los objetivos de este proyecto eran los siguientes. En primer lugar, obtener y caracterizar estructuralmente estos nanocomplejos que formábamos a través del ensamblaje de albúminas, trabajamos con la clara de huevo y con la ceroalbúmina y distintos compuestos bioactivos lipofílicos. También analizar el efecto de las condiciones gastrointestinales simuladas sobre la estabilidad de los nanocomplejos, porque nos interesaba saber si una vez que nosotros ingeríamos estos nanocomplejos, estos llegaban al intestino y se podían absorber y cumplir la función biológica que nosotros pretendíamos, y evaluar las acciones antitumorales de estos nanocomplejos y examinar la incorporación de los nanocomplejos en las matrices alimenticias, porque si estos nanocomplejos nosotros lo podemos incluir en una matriz tipo pan, por ejemplo, y durante el proceso de elaboración del pan se degrada o se deteriora, tampoco nos iba a servir. Entonces, realmente este fue un proyecto muy exitoso, pudimos publicar numerosas cantidad de papers en revistas de alto impacto internacional, tenemos alrededor de 15 a 20 papers relacionados con este proyecto. Por ejemplo, este que publicamos en el Food Hydrocolloid, en este
En este trabajo lo que mostramos es el desarrollo de nanovehículos de proteína de clara de huevo y estudiamos qué efecto tenían las condiciones del medio sobre el tamaño de la nanopartícula que obteníamos y sobre también la capacidad de ligar. Aquí vemos precisamente dos ejemplos donde tenemos dos nanopartículas de distinto tamaño. La nanopartícula 1 tiene un tamaño de alrededor de 25 nanómetros, mientras que la nanopartícula 2 tiene un tamaño de alrededor de 100 nanómetros. Fíjense que aquí tienen la escala que es 200 nanómetros. Esto es un estudio que nosotros realizamos en un microscopio de fuerza atómica que se encuentra en la Facultad de Ingeniería Química. En el segundo trabajo, que también lo publicamos en el Food Hydrocolloid, encapsulábamos otros compuestos bioactivos y utilizando también la clara de huevo. En este trabajo, por ejemplo, lo que se vio es qué efecto tenía las condiciones gastrointestinales sobre el compuesto bioactivo. Y en el otro trabajo que pasó ya trabajamos con la ceroalbúmina bovina. Y estas son micrografías TEM de la ceroalbúmina, de las nanopartículas de ceroalbúmina bovina, que en dos condiciones, y que estas tienen un tamaño de alrededor de 9-10 nanómetros hasta 25 nanómetros. O sea, las nanopartículas que obteníamos con la ceroalbúmina bovina eran de menor tamaño. Con esta nanopartícula nosotros encapsulamos grisina y genisteína, que son dos anticancerígenos muy interesantes, y obtuvimos excelentes resultados de muerte celular. Estos trabajos ya están publicados, así que se pueden obtener. A partir de este proyecto también, y precisamente de lo que decía Marcelo, de que nuestros becarios en su momento cursaron el curso de posgrado que él está dando, pudimos redactar dos patentes. Una es el proceso de obtención de nanotransportadores de sustancias lipofílicas, y este está relacionado con la clara de huevo, y el otro son nanopartículas de albúmina, ceroalbúmina bovina, cargadas con sustancias hidrofóbicas y su proceso de obtención. Una vez que habíamos ya escrito estas patentes y publicado los papers, bueno, llegó el momento de decir, ¿qué hacemos ahora? Nos planteamos escribir un capítulo de libro porque teníamos experiencia en la temática y nos interesaba también abrir el panorama y presentar otros proyectos y ver qué temática podíamos tomar. Entonces, a raíz de la búsqueda para la escritura del capítulo del libro, pudimos presentar y se nos adjudicaron otros proyectos, como por ejemplo la incorporación de nanopartículas biopoliméricas con actividad antimicrobiana en películas biodegradables. Presentamos un proyecto en la provincia de investigación orientada, que fue el desarrollo de nanoingredientes funcionales a partir de clara de huevo y la aplicación a productos cárnicos, y presentamos otro PICT en relación a qué impacto tenía la matriz alimentaria y la nanoencapsulación sobre la bioaccesibilidad y la actividad antidiabética del compuesto bioactivo. Aquí ya nos metimos con otro tipo de enfermedad y tratar de prevenirla a través de la suplementación o de la formulación de un alimento funcional que tenga esta nanopartícula encapsulando cierto compuesto bioactivo. Otra pregunta que nos hicimos también y que está desarrollada un poquito en el capítulo del libro era cuál era el marco legislativo a nivel global que regula el uso de nanoingredientes en alimentos. Y realmente nos encontramos con una sorpresa, porque no existe una legislación a nivel internacional que aborde enteramente la regulación de nanosuplementos.
un autor, Amenta, sugiere que los aspectos reglamentarios que deberían ser incorporados sería la definición de qué es un nanomaterial para alimentos, qué procedimientos se deben utilizar para probarlo, qué requerimientos para asegurar el riesgo y la manipulación de estas nanopartículas son necesarios, y qué requerimientos serían necesarios para mejorar la transparencia y la trazabilidad en el uso de estas nanopartículas o nanomateriales. Bueno, respecto de esto encontramos que en la Unión Europea, en el año 2015, sale una nueva regulación que enmienda una regulación que había en el 2011 y que revoca otra regulación del año 97, y esta nueva regulación se aplica a partir del año 2018. Y lo que incluye esta regulación es amplía las categorías de nuevos alimentos, incluyendo alimentos de origen vegetal, animal o proveniente de microorganismos, y explicita clases de alimentos, por ejemplo, proveniente de insectos, vitaminas, minerales, suplementos alimenticios, o alimentos obtenidos a través de procesos especiales. Y aquí es donde entran los nanomateriales. También se logra una aprobación genérica de alimentos o regula la creación de una lista de nuevos alimentos para la Unión Europea, procedimientos simplificados, y otros aspectos. Mientras que la legislación que existe en Estados Unidos, de la FDA, si podés pasarme la otra transparencia, Marcelo. La FDA, por ejemplo, no emite un juzgamiento categórico respecto de si la nanotecnología es inherentemente segura o dañina. Y trata de que las regulaciones sean más adaptativas y flexibles. Pero la FDA lo que realiza son solamente, si me puede pasar la otra transparencia, Marcelo, guías, o sea, hace recomendaciones. Y tiene recomendaciones, por ejemplo, donde regulan la aplicación de la nanotecnología, una guía final donde regula, por ejemplo, los productos obtenidos a partir de liposomas, o sea, con liposomas encapsulan ciertas drogas, y en esa guía aborda los aspectos químicos, los aspectos de manufactura y los controles, la farmacocinética humana, la biodisponibilidad y también el labeling. También hay una guía final para la industria de cosméticos y una guía final para el uso de nanomateriales en la industria de animales. Para las industrias de alimentos, de ingredientes alimenticios, no hay una guía final. Y hay un borrador de una guía para drogas que incluyan productos biológicos y que contengan nanomateriales. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Lo que he visto yo a través del estudio de todas estas guías es que el consumidor europeo está mucho más preocupado y las regulaciones europeas están mucho más avanzadas que las regulaciones de Estados Unidos a nivel de la aplicación de nanomateriales en la industria de alimentos. Otra de las preguntas que nos hacíamos era cuál es la potencialidad de esta tecnología relacionada al desarrollo de patentes y su implementación. Y para esto yo le voy a dar lugar directamente a Alejandro para que él exponga cuáles son las técnicas que utilizamos para escribir el capítulo, y luego Osvaldo. Buenísimo, Liliana, muchísimas gracias. Yo meto un bocadillo que veo en el auditorio varios vinculadores tecnológicos que están, nosotros promocionamos esta charla hablando de las buenas prácticas en gestión de la innovación. Y acá hay un dato muy interesante. Normalmente, desde que se recibe por parte del CETRI y el FDRI, que es la declaración de invención, hasta que se presenta la patente, normalmente pasa 1, 2, 3 meses, un año cuando hay que hacer ensayos.
porque la tecnología puede ser la misma, pero escribir un paper no es exactamente lo mismo que escribir una patente. Y nos pasó que cuando llegó Osvaldo, después de haber hecho el curso con su invención, con la invención del equipo, batimos todos los récords, porque en menos de 10 días teníamos la patente presentada, porque Osvaldo ya sabía de qué se trataba una patente y transformó la información tecnológica que tenían surgida del laboratorio y prácticamente hizo la patente él. Hubo que ajustar las cuestiones técnicas y jurídicas de una patente, pero ya entregó al equipo del CETRI un documento muy masticado que no le llevó más de una semana al CETRI transformarlo en una patente y presentarla en el INPI, ¿no? Entonces, aquí para mí es re importante marcar que una buena práctica en gestión de la innovación es que los investigadores conozcan de estos temas, conozcan de propiedad intelectual, conozcan de patentes, conozcan de gestión de la inteligencia estratégica, que conozcan herramientas para hacer estudios prospectivos, ¿no? Nada más. Disculpame, Alejandro, y adelante. Bueno, gracias Marcelo, gracias Liliana. Bueno, a mí me toca mostrarles un pedacito de los trabajos que hacemos siempre, que hemos hecho para el capítulo de este libro. Si avanzamos, Marcelo. Y voy a empezar por lo menos vistoso, digamos, y sin embargo lo más importante. Elaborar una sentencia de búsqueda en las bases de datos de patentes es quizás la piedra fundamental y es quizás el trabajo más largo que nosotros tenemos, más arduo que nosotros tenemos. Las patentes están a disposición de todo el mundo en base de datos de patentes. Ahora, no hay dos búsquedas iguales de patentes. En este caso, para el capítulo del libro, estamos haciendo un estudio de los que nosotros llamamos estudios exploratorios. Es decir, queremos saber qué hay. Y en todos los estudios, el principio es encontrar lo que llamamos un corpus de patentes, es decir, un grupo de patentes que sean relevantes al tema que estamos estudiando, que tenga la menor cantidad de patentes irrelevantes posible y que no deje afuera patentes relevantes. Encontrar eso es algo tremendamente difícil y es un trabajo de ida y vuelta. Es un trabajo que se hace en conjunto con los especialistas, en conjunto con los investigadores, y acá un poco apoyando lo que dice Marcelo, se facilita muchísimo cuando el investigador tiene conocimiento de propiedad industrial, porque sabe cómo leer una patente, sabe el lenguaje que se usa en la patente. Acá se requiere experticia pura, experticia del lado del investigador, que obviamente conoce su tema y puede evaluar la calidad de la información vertida dentro de los documentos de patente del corpus, y experticia por el lado de los buscadores, de nosotros, que tenemos que evaluar primero qué base de datos vamos a utilizar, qué motor de búsqueda vamos a utilizar, cómo vamos a conformar esta sentencia de búsqueda, cómo la vamos a limitar, y cómo trasladar esa sentencia de búsqueda al lenguaje particular de la base de datos. Si bien muchos creen que es lo mismo que hacer una búsqueda en Google, nada más lejos de la realidad. Google facilita muchísimo las búsquedas con técnicas de inteligencia artificial, mientras que las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a una búsqueda tecnológica serían contraproducentes, porque necesitamos control absoluto de lo que estamos buscando. Así que bueno, llegamos a esta sentencia de búsqueda. En este caso, para los que conozcan un poco el tema, nos basamos muchísimo en palabras claves y la limitamos al campo tecnológico de la modificación de calidad nutritiva de los alimentos. Las patentes están clasificadas en campos tecnológicos y es ese código que ustedes ven allí, A23L33, nos asegura que el corpus de patentes que vamos a obtener iba a ser de nanopartículas aplicadas a alimentos y no aplicadas a otras tecnologías. Si bien es cierto que hay una clasificación internacional exclusiva para nanopartículas en alimentos, esta clasificación recién apareció en el 2011, mientras que la tecnología
empezó a desarrollarse en los 90. Conocer esto nos permitió a nosotros no utilizar ese clasificador específico, sino buscar un clasificador un poco más amplio de alimentos para no dejar afuera algunas patentes, algunos documentos relevantes. De ahí que la experiencia en búsqueda sea fundamental. Esto es un poco el resultado. Encontramos un total de 261 invenciones, innovaciones en el tema, distribuido a lo largo de 25 años y 43 países. Si avanzamos un poquito, Marce. Y acá lo que vemos es un gráfico de la evolución de la innovación en el campo de las nanopartículas aplicadas a alimentos. Lo que vemos acá, y acá voy a tener que explicar un poquito de qué se trata, es una línea negra, la más alta, la superior, la más grande, que nos indica la cantidad de solicitudes de patentes que hay sobre el tema. Una patente, en última instancia, simplificando mucho la definición, es un monopolio, o el permiso para ejercer un monopolio, que otorga un Estado durante un tiempo limitado, usualmente 20 años, a alguien como premio por haber invertido en investigación y desarrollo. Evidentemente este monopolio cubre solamente el país que lo otorga. Si uno quiere un monopolio en varios países, tiene que pedir una patente, una solicitud de patente, hay que presentarla en cada uno de los países donde desea tener ese monopolio. Esto quiere decir que la línea negra representa solicitudes de patente, pero muchas de esas solicitudes de patente se refieren al mismo invento, presentado en varios países. El conjunto de patentes que se refieren al mismo invento, a la misma innovación, y que son presentados en varios países, se les llama familia de patentes. Las familias de patentes entonces corresponden a inventos únicos, innovaciones únicos. Y es la línea marroncita que ustedes ven ahí. Luego tenemos otros dos indicadores, la línea verde, que son las patentes concedidas. Siempre se conceden menos patentes de las que se solicitan. Cada país decide si conceder o no una patente. Y la línea azul, creo, ¿sí? Son las prioridades. La prioridad es la primera patente que se presenta de una familia de patentes. Y ya vamos a ver qué importancia tiene. Ahora bien, lo que vimos nosotros es que la tecnología empieza a tener su auge en los años 2010. Cuando vemos una tecnología que empieza a tener auge en el 2010, tenemos que vigilar a China. China, a partir del del año 2000, principios, mediados del año 2000, implementó una política muy agresiva de propiedad intelectual, donde obliga a sus investigadores a presentar solicitudes de patente y donde da muchos beneficios a sus ciudadanos que presenten solicitudes de patente. Esto llevó a una catarata de patentes chinas que muchos estudiosos las califican como de baja calidad. No en el sentido peyorativo, y esto lo quiero aclarar, no se puede hablar de una patente de baja calidad, porque no solamente una patente sirve para obtener un monopolio, hay otras aristas que tiene el sistema de patente. Pero sí, desde el punto de vista tecnológico, son patentes que tienen muy poca innovación, muy poca inventiva. Entonces, tal vez para hacer negocios no sean tan útiles, tal vez para un investigador no sean tan útiles. Pero China puede traccionar los indicadores y darnos a nosotros una respuesta errónea. Puede hacernos creer que una tecnología empieza a tener auge en los años 2000, cuando en realidad lo que tiene auge es la política de patentamiento de China. Así que estudiamos, y aquí vemos nosotros en esta fotografía, las patentes chinas, son las barras en rojo, versus las patentes en el resto del mundo. Y esto es
inventos individuales, son familias de patentes. Ya vemos que China sola presenta más familias de patentes que el resto del mundo. Sin embargo, si estudiamos las barras azules del resto del mundo, si suponemos que China, la totalidad de las patentes de China son de baja calidad, que no es así, pero aún suponiéndolo, nos concentramos en el resto del mundo, vemos que efectivamente la nanotecnología aplicada a alimentos está en pleno auge. Un detalle, este estudio se hizo en el 2018, el gráfico lo hacemos hasta 2015, 2016, porque los 2 últimos años siempre son de datos incompletos, por la dinámica propia del trámite de patentamiento. No se tienen los datos completos hasta 2 años después. Así que este estudio fue el 2018, lo cortamos en el 2017. Perfecto, ya hemos concluido entonces que la tecnología estaba en pleno auge. Era un buen momento para sumarse a la ola. Pero ¿quiénes son los que están dominando ese campo tecnológico? Y aquí en esta foto vemos un poco lo que era de esperarse. La mayor cantidad de actores principales son de origen chino. Ahora, ¿son de calidad? ¿Son de importancia o no? Así que nos metemos un poquito más profundo en esto, y aquí vemos un gráfico que compara de estos actores principales la cantidad de patentes presentadas, solicitud de patentes presentadas, mejor dicho, la cantidad de familias de patentes y la cantidad de patentes otorgadas. Si nos fijamos bien, los actores con mayor cantidad de familias de patentes tienen la misma cantidad de presentaciones. Esto quiere decir que la misma patente o el mismo invento fue presentado solamente en un país. Si el autor es chino, evidentemente fue presentado en China. Si alguien tiene interés en obtener monopolio a nivel mundial más que en su país, entonces porque no tiene esperanza de hacer negocios con esa patente. Es un indicador más, no es el único, hay que hacer un estudio mucho más profundo sobre el tema, pero es un indicador más que nos puede estar dando cuenta de que las innovaciones no son de importancia en este campo tecnológico en particular. Fíjense, por ejemplo, el cuarto actor, ¿sí? Yo lo voy a poner aquí un poco más. Abraxis Bioscience, una empresa que en 2010 fue absorbida por otra, que creo que era la que tenía nanocápsulas de productos oncológicos. Tiene solamente 6 familias de patentes, 6 inventos. Sin embargo, esos 6 inventos los presentó en 25 países y logró 16 patentes concedidas. 50% es un número adecuado. Mientras que la mayoría de los actores chinos tienen la misma cantidad de familias de patentes que de solicitudes, lo cual implica que presentaron en un solo país, en China, y muchos de ellos ninguna concedida. Esto nos da una idea del mercado, que la completamos con la siguiente fotografía, donde vemos representado en una escala de azules y celestes los países donde más se han presentado solicitudes de patentes, y en círculos amarillos los países donde se han presentado las prioridades. Y acá vamos a hablar un poquito más de prioridades. La prioridad es el primer documento de patente, la primera solicitud de patente de una familia. Si yo voy a presentar la familia, mis patentes en 5 países, la primera patente que presento, el primer país, es la prioridad. Generalmente, la primera patente se presenta en el país de origen. ¿Por qué? Porque cada país, al igual que China, tiene beneficios para sus investigadores. Entonces, la prioridad nos define a nosotros dónde están los países, dónde se concentran las empresas, en qué países se concentran las empresas, donde se hace más innovación. ¿Qué es el mercado potencial para comprar la licencia de una patente? Mientras que lo que está pintado en azul es donde se presentan las solicitudes de patentes de las familias.
que sería el mercado para el producto. Lo que vemos acá, la conclusión que sacamos aquí, hasta ahora, es que este campo tecnológico en particular está en pleno auge, que hay un buen mercado tanto para el producto como para la tecnología, para el licenciamiento de la patente, y que ese mercado probablemente no sea China. Si pasamos al siguiente. Dijimos, las patentes están clasificadas con ese código que habíamos visto en la sentencia de búsqueda, que un poco nos cuenta sobre qué tecnología versan esas patentes. Haciendo un análisis estadístico, no es como era de esperar, la mayoría de esas patentes eran de químicas de alimentos, pero vemos realmente algunas aplicaciones, por ejemplo, máquinas especiales, que tienen gran incidencia, es decir, que hay una amplia cantidad de patentes que tratan sobre la forma o maquinaria para lograr esa producción. Por último, si vamos a la siguiente fotografía, si agrupamos la temática del corpus de patente por año, podemos ver la evolución. ¿Cuál es el tema de interés o cómo fue cambiando el foco de interés a lo largo de los años? Y lo que vemos es que realmente hay un gran auge de la química de alimentos y de la parte farmacéutica. Acá nuevamente tenemos que aclarar que 2017, 2018, este estudio fue de febrero del 2018 inclusive, y un poco 2016 yo diría también, son datos incompletos. Aún teniendo datos incompletos, vemos cómo se dispara el auge, cómo se dispara el interés en innovación de esta tecnología en los últimos años. Esto nos da un panorama general sobre el contenido de la temática de las patentes. Ahora, para estudiar con más detalle sobre qué tratan las patentes, sobre qué versan las patentes, se utilizan, y utilizamos habitualmente, técnicas de minería de texto. Pero para hablar de eso, yo no soy el más indicado de esto va a ser Osvaldo, a quien le cedo la palabra. Bueno, gracias, Ale, que tenemos. Es importante porque de patentes. Es decir, nosotros teníamos 261 documentos de patentes y poner a leernos uno por uno todos es imposible. Entonces necesitamos alguna herramienta que nos permita leerlo o hacer una especie de análisis exploratorio inicial para ver de qué tratan esas patentes. Entonces, esa minería de texto que mencionaba Alejandro dio como resultado esta gráfica, donde, bueno, por ahí quienes estamos más en la temática podemos interpretarla a través de ciertos conceptos, que bueno, fue lo que fui marcando ahí un poco con círculos rojos. Brevemente, para describir de qué trata la gráfica, es que está agrupado por conceptos que se mencionan en las patentes y a su vez subconceptos, perdón, es decir, conceptos que están asociados a ese concepto mayoritario dentro de un mismo documento. Y la frecuencia con la que aparece corresponde a la superficie que se ve de cada color. Bueno, no sé si se entendió, si no después Ale cualquier cosa lo puede aclarar mejor. Pero bueno, como información que sacamos de esta gráfica, en primer lugar, vemos que lo que más aparece con mayor frecuencia son los liposomas. Y bueno, asociado a liposomas, bueno, aparecen varios conceptos que por ahí hay algunos que no los podemos conectar directamente como para sacar información, pero hay otros que sí, como por ejemplo vitaminas,
Entonces, esto nos va a pensar de que los liposomas es una tecnología usada para encapsulación de vitaminas, en primera instancia. Después aparece otro concepto como nanoliposomas, por ejemplo, donde también eso nos da a pensar el tema de la relevancia del tamaño de la partícula usada para encapsular. Bueno, después aparecen otros conceptos como, bueno, ahí abajo, nanoemulsión, no se alcanza a leer bien, pero esa parte amarilla es nanoemulsión. Y bueno, dentro de ese concepto aparece algo que marqué ahí como que es gelatina, que es una proteína, que nos haría pensar que, bueno, que sería el material que se está usando en las nanoemulsiones. Después aparecen otros conceptos, como por ejemplo, acá más a la derecha, el cuadro celeste, donde dice productos de salud, o sea, productos para la salud, digamos. Y bueno, y ahí aparecen presentaciones como, bueno, liposomas, polvos, bebidas, y después conceptos como frutas, té, que nos da a pensar de que estas tecnologías de encapsulación de compuestos bioactivos se usan o se aplicarían en productos para la salud, bebibles o preparados, digamos, como por ejemplo las preparaciones de liposoma o en polvo. Después otro concepto que aparece un poquito ahí más arriba en rosado es weight percent, que tiene que ver con el hecho de que en los documentos de patente se menciona formulaciones. Es decir, cómo se preparan los diferentes nanosuplementos que estamos estudiando. Y bueno, dentro de ese campo aparecen, por ejemplo, vitaminas, nuevamente. Y después otro concepto que se repite por ahí en varios campos es la palabra extractos, donde también es interesante porque por ahí nosotros podemos trabajar en el laboratorio con compuestos puros, purificados, pero después ya en lo que es la aplicación concreta se trabaja más con extractos o concentrados. Y evidentemente en las patentes eso se presenta. Podemos avanzar a la que sigue, donde tenemos las palabras claves agrupadas, o sea, una lectura, bueno, o sea, es la misma información presentada en una nube de palabras, donde, bueno, en este caso el tamaño de las palabras tiene que ver con la frecuencia de aparición y los colores con la asociación entre los conceptos. Es otra forma de presentarlo. ¿Avanzamos? Bueno, y esta gráfica, lo que hicimos fue tomar los últimos 3 años para ver cómo evolucionaba la tendencia de lo que veníamos viendo. Entonces, bueno, lo que vimos es que sigue predominando el tema de los liposomas asociado a vitaminas. Incluso aparecen en varios campos la palabra liposomas. En el caso de las nanoemulsiones, por ejemplo, ya vemos cosas más específicas, como por ejemplo, la encapsulación de vitaminas, aparece la palabra lino, que en realidad estaría asociado al aceite de lino, que es rico en omega 3, licopeno, que es un carotenoide, bebidas, es decir, que nos daría a pensar de que las nanoemulsiones son aplicadas a alimentos bebibles. Y bueno, después también sigue apareciendo la palabra extractos, incluso por ejemplo acá, bueno, hierba medicinal china, cebollín, cosas así más, materiales no tan purificados como decía ahora. Así que bueno, esta herramienta es
bastante interesante porque nos permite un análisis exploratorio inicial de la totalidad de los documentos. Es como leer las 261 patentes en una gráfica. Bueno, y esto es, la nube de palabras es lo mismo, solamente que presentado de este otro formato. Bien, luego lo que hicimos fue clasificar las patentes por el tipo de tecnología que usaban para encapsular. Y bueno, tal como aparecía en la gráfica anterior, vemos que los liposomas son los que predominan. Luego siguen lo que se conoce como nanopartículas, lo que se menciona como nanopartículas en las patentes, que bueno, después lo voy a comentar. Las nanopartículas biopoliméricas también son bastante abundantes, que como decía hoy Liliana, son nanopartículas formadas por polisacáridos o proteínas. Bueno, después la nanoemulsión también. Y a su vez que esto nos permite determinar cuáles son las tecnologías más usadas, también nos permite ver cuáles son las tecnologías menos usadas. Como por ejemplo, las nanopartículas lipídicas, por ejemplo, donde ahí representa el 1%, y que, relacionando con los conceptos que decía hoy Marcelo y Liliana, nos da a pensar de, bueno, a ver, esta tecnología que está tan poco usada, ¿por qué está tan poco usada? ¿Se podría usar? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Entonces, como que nos permite ir explorando ciertas tendencias a encarar en el grupo de trabajo, digamos, como estrategias para la investigación. Bueno, después, en relación a las nanopartículas biopoliméricas, lo que vimos es que las proteínas más utilizadas fueron la gelatina, la ceína, que es la proteína del maíz, extraída del maíz, la soja, proteína de soja, la proteína de suero lácteo. Y como polisacáridos, el glutosano y el alginato. Acá es importante mencionar que el glutosano Osvaldo, se te está cortando la transmisión. ¿No querés apagar la polisacario cámara? Así te escuchamos bien. con carga positiva y el alginato con carga negativa. Entonces, Osvaldo, ¿nos escuchás? Osvaldo, estás pasando por un mal momento de conexión Wi-Fi. Me parece que lo terminamos perdiendo. Osvaldo. Sí, lo terminamos perdiendo. Bueno. Ya le mandé un mensaje, Marcelo. Bárbaro. Ahí volví, estoy. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahora sí. Genial. ¿Me escuchan? Ahí estoy. Sí, muy bien. Hola. Sí, te escuchamos, Osvaldo. Me suele pasar, la verdad que estamos. Adelante. La siguiente diapositiva. Sí. Esta ya, bueno, ya la había explicado, creo que, no sé si se alcanzó a escuchar, que en relación a los no te escuchamos, así que repetí esto. Bien, bueno, volvemos entonces. Perdón. En relación a los polisacáridos, aparecía ahí el alginato y el quitosano, que bueno, les decía que el alginato tiene carga negativa, el quitosano carga positiva, entonces se unen por interacción electrostática y pueden formar estructuras, por lo general se usan en conjunto. Y bueno, después aparecen otros
los polisacáridos como el almidón, maltodextrinas. Con relación a las partículas, se emplean para encapsular minerales como selenio, calcio, cobre y zinc, que fue lo que encontramos. Después, estructuras como nanofibras, principalmente lo que es la quitina, y fibras de granos reducidas a tamaño métrico. Fue principalmente estructuras del núcleo de la encapsulada con materiales de pared como goma conchact o la carboxina. Seguimos. Avanzamos a la siguiente, Marcelo. Bien. Bueno, después nos preguntamos, a ver, ¿qué bioactivos son los que están siendo encapsulados en estos documentos de patentes? Están más estudiados y cuáles no, también como para ir generando preguntas acerca de cómo encarar nuestras investigaciones a partir de... Entonces, bueno, lo que encontramos que más se encapsula son las vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, los polifenoles, los minerales, los ácidos grasos, en especial los omega 3, los carotenoides, y bueno, ya después menos cantidades, la curcumina, flavonoides, fitoesteroles, etc. Entonces esta gráfica es importante porque nos permite ver bueno, cuáles son los bioactivos más explotados. Bueno, y dentro de lo que es vitaminas liposolubles, encontramos que la vitamina A, la D y la E son las más predominantes. Como polifenoles predomina el resveratrol. Minerales calcio, zinc, selenio y cobre. Los carotenoides y ácidos grasos, se mencionan ácidos grasos libres, y también como triglicéridos, es decir, con fuentes de aceite de pescado y vino, bueno, rico en omega 3. Entonces, bueno, a partir de este estudio de las patentes, algunas conclusiones que pudimos sacar fue que, bueno, ya lo mencionaba Alejandro, que están haciendo, que las vitaminas y los minerales son los que tienen más relevancia, más importancia. La tecnología más predominante son los liposomas. Y bueno, entiendo de la posibilidad de, a partir de estos estudios, detectar áreas de vacancia, es decir, estructuras que no han sido estudiadas, bioactivos que no han sido estudiados, como para no volver o no seguir trabajando con una tecnología que a lo mejor ya está madura, por ejemplo, como el caso de los liposomas, y abordar otras estrategias de encapsulación. Bueno, después, por último, lo que hicimos también fue tomar algunos artículos académicos, papers, estos ya no son patentes, y analizarlos en relación a la incorporación de los compuestos bioactivos encapsulados en matrices alimentarias concretas. Y que a su vez hayan demostrado algún efecto, porque por ahí en los papers se suele ver trabajos que por ahí se enfocan mucho en el desarrollo de las estructuras y por ahí no se llega a mostrar algún efecto o a incorporarlo en un alimento, o fueron administrados de alguna forma para ver el efecto. Entonces, las matrices que encontramos que fueron las más estudiadas para la incorporación de los compuestos bioactivos encapsulados para producir alimentos funcionales fueron la leche, predominantemente, y después jugos como manzana, jugo de naranja,
yogur. Después veíamos también que se hacían administraciones orales en ratas. Y después, bueno, otros alimentos líquidos y otros alimentos sólidos, por ejemplo, el pan, o bueno, la gelatina, si la podemos considerar como sólido. Y después, otro análisis que hicimos fue, bueno, qué tipo de nanotecnologías se emplearon en estos trabajos. Y bueno, predominaban las nanoemulsiones, luego los liposomas, luego los complejos moleculares y por último los carriers lipídicos. Avanzamos. ¿Qué bioactivos son los que se han probado en alimentos? Y bueno, encontramos que los ácidos grasos poliinsaturados el omega 3, la curcumina, flavonoides, vitamina D, minerales como el calcio, hierro y la vitamina B. Por último, en el siguiente, efectos logró la nanotecnología para, al encapsular estos compuestos bioactivos, poder demostrar, digamos, la utilidad de esta tecnología. Entonces, lo que se encontró en concreto fueron aumento de la biodisponibilidad, tanto en estudios in vitro como en estudios in vivo. Sirvió para enmascarar sabores, en especial, por ejemplo, de los ácidos grasos poliinsaturados, de los aceites de pescado, por ejemplo. Aumento de la solubilidad, porque como les decía hoy Liliana, muchos compuestos bioactivos son hidrofóbicos. Y nosotros veíamos ahí que las matrices más utilizadas fueron matrices acuosas. Entonces, ahí hay un desafío de incorporar compuestos hidrofóbicos a matrices. La solubilidad es clave. Entonces, la nanotecnología permite eso. Vimos concretamente aumento de estabilidad química, aumento de la estabilidad, Marcelo. Por último, avanzamos a la siguiente. Se te está escuchando muy cortado, Osvaldo. Bien. Bueno, por último, algo a considerar, que fue lo que pusimos en el estudio que hicimos en el capítulo del libro, y que siempre lo charlamos en el grupo, tiene que ver con la cuestión de los costos. Que así como también por ahí en alguna investigación nosotros nos tratamos de asegurar de que podamos llegar a un desarrollo tecnológico para también es algo que incorpora bioactivo nanoencapsulado a un alimento, inevitablemente le estamos subiendo el costo, el precio que va a pagar el consumidor del alimento. Y a diferencia de por ahí con otras cosas que las personas compran, por ejemplo medicamentos o tecnología, a insertar este tipo de tecnologías, ¿cuánto más está dispuesto a pagar el consumidor que le va a traer la incorporación de estos bioactivos?
Entonces es importante ya tenerlo en claro también desde el principio. Y por otro lado, y por último, también el hecho de el bioactivo que yo voy a incorporar al alimento y el efecto que va a tener ese bioactivo en la salud de las personas. Porque por ahí a lo mejor yo puedo decir, bueno, este alimento es rico en omega 3 o en vitamina D, y la vitamina D hoy es re popular, la gente se reprende, lo puede llegar a pagar, digamos. Pero si tengo otro bioactivo, no sé, algún flavonoide, algún polifenol, que a lo mejor no es tan conocido, digamos, tengo que de alguna forma generar que quien vaya a comprar el producto le vea el atractivo, o sea, cuál es el beneficio que va a tener sobre su salud la incorporación de este compuesto bioactivo. Son cuestiones por ahí muy así. Nosotros no tenemos experiencia de mercado en este sentido, pero son cuestiones que por ahí vemos y que proyectamos cuando queremos llevar esta tecnología a la práctica, a cuestiones concretas. Seguramente hay más consideraciones que analizar, pero bueno, más que nada quería rescatar estas. Muchas gracias, Osvaldo. Espectacular. Bueno, y bueno, nos hemos abusado un poco del tiempo de ustedes, y para cerrar un poquito esto, ¿qué rescatamos de esta experiencia? Bueno, un grupo de investigación y desarrollo que aplica técnicas de inteligencia estratégica, que no es poca cosa, ¿no? O sea, por ahí en la FIC uno toma esto como algo ya que es cotidiano, que ya venimos haciendo hace muchos años, pero en la universidad, al menos argentina, no es muy usual esto. ¿Y qué nos permite esto? Identificar necesidades del entorno, ¿no? El rastreo y procesamiento de información secundaria, poder hacer un análisis de contexto holístico de la tecnología, no solamente meterse en los mecanismos y en la caracterización, sino que estar mirando cuáles son las necesidades y de qué manera un grupo de investigación tecnológica puede tener más impacto en la sociedad con sus proyectos de investigación. Y, a ver, algo que no es menor, estar advertido el grupo que antes de publicar hay que revisar si esa publicación no va a develar información que destruya la novedad a la hora de poder proteger esta tecnología. Y ustedes saben que hay muchas tecnologías que desarrollamos en esta facultad y en las universidades, que si no se protegen, uno está cortando la posibilidad de que se transformen en productos que una empresa tome para desarrollar y meter en el mercado, porque es tan grande la inversión que se requiere para llevar al mercado un desarrollo tecnológico de la química de alimentos, de la farmaciencia, que sin patentes muchas veces la transferencia se hace imposible, ¿no? Y bueno, si lo que estamos desarrollando, si lo que inventamos o lo que descubrimos en el laboratorio va a transformarse en una innovación, muchas veces depende de las buenas prácticas que tenemos en la gestión de la innovación, ¿no? Esperamos que sí, apostamos a que sí, ¿y qué es innovación? O sea, ¿cuándo surge la innovación? Cuando esto llega al mercado, cuando tiene un impacto en la sociedad. Entonces, podemos hablar de que nosotros en la universidad hacemos actividades de innovación, pero para hablar de innovación concreta, tenemos que hablar de un producto que se esté vendiendo, que esté llegando a la sociedad, ¿no? Entonces aquí se plantea una cuestión muy interesante de debate. Y bueno, después les cuento qué viene, pero yo quisiera abrir el diálogo. Seguramente más de uno de ustedes se quedó con algún punto o quisiera preguntar o comentar. Seguramente
abra el micrófono y hable nomás. Somos poquitos, somos 30, así que los invito a sumarse a esto. Dejamos varios puntos abiertos como para conversar, así que hacemos un poquito de silencio esperando que ustedes, nuestros invitados, participen. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Soy Pablo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bueno, Muy primero bien. quería felicitar a los expositores, porque estuvo muy interesante la presentación y todo el trabajo que hicieron. Quería preguntar si habían podido, ya que habían presentado las dos solicitudes de patente, si habían podido transferir la tecnología a alguna EBT o tuvieron algún contacto con alguna empresa que les interese desarrollar esta tecnología y llevarla al mercado propiamente, tal como dijiste. Mirá, la verdad que no le hicimos mucha publicidad al tema y no hemos tenido contacto ni lo hemos presentado como para hacer algún otro proyecto de cambio de escala o los proyectos, un FONARSEC o un tipo de este tipo de proyectos. Sí estamos por hacer otra presentación de patente relacionada con una de las patentes y en el marco de otra tesis doctoral que está más vinculada a la parte a lo mejor de medicina, digamos, o de farmacia. Porque en realidad hemos encontrado que estas nanopartículas que hemos encapsulado tienen una actividad anticancerígena bastante interesante. Y muchas veces, como decía Osvaldo, hay que analizar si el consumidor está propenso a pagar el costo que significaría incorporar estos compuestos bioactivos. Yo creo que a lo mejor hoy en día no, pero en un futuro cercano puede ser que el consumidor esté dispuesto a pagar un mayor costo por los alimentos porque la gente está muy preocupada por la salud, y más hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Vemos que cada vez las personas se están volcando más también, sobre todo la gente joven, a dietas más veganas, a dietas o vegetarianas, a dietas más naturales. Eso indica que esta generación, la generación Z, viene preocupada por el tema salud mucho más que lo que nos preocupábamos nosotros. Entonces, muy posiblemente en un futuro esto se pueda transferir. De todas maneras, como yo siempre digo, el que trabaja en nanotecnología, estamos siempre en el borderline entre el área farmacéutica, el área médica y el área de alimentos. Inclusive las mismas tecnologías se pueden utilizar para encapsular compuestos para la agroindustria, como agroquímicos o fertilizantes. Entonces, digamos que tenemos abierta la puerta también como para las innovaciones poder aplicarlas en otras áreas, que estén más dispuestos a pagarlo. Por ejemplo, la agroindustria. Creo que es una industria más interesante y no tanto la farmacéutica, porque sabemos que para patentar un producto que sea farmacéutico y para desarrollarlo lleva muchísimos años. Por eso nosotros también hablábamos de nutracéutico y de una estrategia de prevención a través de la incorporación en alimentos funcionales. No sé si te quedó respondida. Sí, perfectamente. Gracias. Gracias a vos, Pablo, por la pregunta. Y es muy interesante la pregunta. Pablo es un vinculador con mucha experiencia en esta interfaz entre el desarrollo del conocimiento y su aplicación. Un comentario a partir de tu pregunta, Pablo. Este grupo tiene un potencial enorme de transferencia, enorme. El ITA es un gran transferidor de tecnología en sus varios grupos. Y vos sabés que las buenas prácticas en este terreno nos van capacitando para poder aprovechar las oportunidades.
realmente la Universidad del Litoral tiene una historia de unos 30 años de transferencia de tecnología. En el área de patentes desde 2005, y la verdad que hicimos un montón de patentes que no se transfirieron, pero en este momento están surgiendo invenciones disruptivas en la Universidad del Litoral, y ya hay un equipo de docentes, de investigadores, de gestores de la vinculación tecnológica, capacitados y con las herramientas administrativas, burocráticas y las herramientas estructurales de la institución, totalmente aceitadas y hemos logrado que en estos 2 últimos años, cuando han aparecido esas invenciones disruptivas, hoy ya se están presentando patentes en todo el mundo, y ya se armaron los spin-off, me estoy refiriendo a Biosináptica e Infira, como un acontecimiento natural, espontáneo y sin mayores complicaciones, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas patentes que se transfieren, otras que no, pero todas ellas han aportado a la formación y a la conformación de equipos que pueden aprovechar las oportunidades que surgen. Si uno en la universidad no tiene esa formación de personas y de profesionales que cubren todos los aspectos de la transferencia de tecnología, por lo general las oportunidades surgen y se desaprovechan, ¿no? No, seguramente alguien más tiene ganas de conversar o de hacer sus aportes. Marcelo. Sí. Ramiro habla. Bueno, primero, felicitaciones por el trabajo y por la exposición, la verdad que muy interesante y muy gráfico cómo fueron sacando la información y cómo fueron analizando los distintos resultados de la búsqueda. Yo tengo una pregunta, una curiosidad. Si este trabajo fue en el 2018, si el grupo siguió trabajando, siguió implementando de alguna manera una búsqueda sistemática en estos últimos años sobre los resultados entre lo que llegaron y el hoy. Sí, Como mirá, para continuar. sí, nosotros, por eso te comentaba que con esta búsqueda que hicimos, ¿qué logramos? Ver cuáles eran las áreas de vacancia, fundamentalmente. Trabajar en liposomas no nos interesa, ya está demasiado, demasiado barrido, encapsular vitaminas tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ver? ¿Cuáles son las áreas de vacancia? Y a partir de eso generamos nuevos proyectos. Y obviamente que vamos a seguir generando las búsquedas y trabajando con este grupo, con el grupo de PIEC. Nosotros somos un grupo interdisciplinario, o sea, yo soy ingeniera química, hay licenciados en alimentos, licenciados en nutrición, licenciados en biotecnología. A mí me parece que esa sinergia es lo que le da al grupo mayor potencial. Y hicimos otras búsquedas también para abordar otras tecnologías, porque esto que yo les comenté y que les comentó Osvaldo está relacionado con las nanopartículas biopoliméricas, o sea, de proteínas y polisacáridos. Pero también estamos trabajando, o hemos trabajado en nanoemulsiones, y estamos trabajando en otras tecnologías relacionadas con micelas. En realidad, en los últimos años, en el equipo de trabajo se incorporó un nanozetasizer, que eso es muy importante, porque nos permite a nosotros hacer muchísimos análisis, no solo de tamaño, sino de potencial Z, y un tensiómetro de gota, que nos permite trabajar con el tema de nanomicelas. Entonces estamos abordando otras tecnologías que no están tan desarrolladas, y para lo cual también hemos hecho búsqueda y seguimos trabajando en contacto con
Marcelo, ¿no? Muchas gracias, Ramiro, por la participación. Bueno, hemos reabusado de ustedes, ya hace 1 hora 45 que estamos aquí. Les agradecemos muchísimo haber participado. Los invito a los próximos 2 encuentros. En este encuentro donde vamos a compartir con Ricardo Cravero y Mercedes Capobianco, vamos a hablar muy en profundidad sobre la bibliometría usada para estudios tecnológicos en la industria agroalimenticia, transversalizada por la tecnología de la información y la comunicación. Y en el último, vamos a comentar este estudio prospectivo que hicimos de las tecnologías de la información y la comunicación en la provincia de Santa Fe, y ahí vamos a hablar un poquito más, vamos a desarrollar un poco más las técnicas sociales que son indispensables para la inteligencia estratégica, y ahí vamos a terminar nuestro ciclo ya en primavera, ¿no? Hace mucho frío en esta época. Pero bueno, les agradecemos muchísimo la compañía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pedimos disculpas por los problemitas técnicos que tuvimos en la transmisión. Y bueno, aquí están nuestros correos por si alguien necesita contactarnos. Y el video de esta presentación va a quedar en los anales de la FIC, por si quieren volver a consultarlo o compartirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Chao todo el mundo, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Feliz tarde.